Palencia cuenta con grandes espacios naturales como la Laguna de la Nava o el Parque de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, espacios que sirven de reservorios para algunas especies que se ven amenazadas por el peligro de extinción y que hoy queremos convertir en protagonistas. España cuenta con más de 150 animales incluidos en su catálogo de especies amenazadas, situación a la que llegan al cumplir una serie de preocupantes requisitos. La tendencia de la población en los últimos años sea descendiente, que esté en declive, que el tamaño de la población sea muy pequeño y que las características genéticas, la variabilidad genética de esa población, si es que se conoce, pueda suponer o prever algunos problemas de conservación. Lo que pasa es que el tamaño de las poblaciones para que una especie sea amenazada o no depende de si es un ave, un mamífero, un gran carnívoro, una rapaz, etc. La provincia de Palencia no es ajena a esta realidad y tiene algunas especies incluidas en este catálogo. El urogallo, por ejemplo, ha existido en la montaña palentina hasta hace unas décadas y ya no existe en la montaña palentina y parece que ni siquiera en la mitad oriental, pero sin duda el oso es una de las especies de mamíferos más amenazadas de la península y una de las más amenazadas del norte de España y en concreto de Castilla y León. Actualmente la población de osos en nuestro país apenas supera los 200 ejemplares. Se calcula que en torno a una décima parte habita de forma más o menos habitual en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, unos vecinos de la montaña palentina que tienen sus propios usos y costumbres. Los osos son grandes carnívoros peculiares porque se alimentan en gran medida de vegetales y de fruta. Esa es la primera particularidad de los osos pardos y de otras especies de osos también. Sin embargo, necesitan aproximadamente un 20% de su dieta que esté compuesta de proteína animal. Puede ser carroñas, carne, ungulados que cacen silvestres, a veces ganado doméstico, insectos, hormigas, abejas, larvas de avispas, etc., ¿no? Y luego el resto de la dieta es de una variedad asombrosa, tanto de herbáceas como de frutos carnosos, de ericáceas, arándanos, prunus, escuernacabras y frutos de fagáceas en el otoño, de roble, de haya, de castañas, de encina, etc. El ciclo vital del oso pardo está condicionado por el proceso de hibernación. En nuestras latitudes, que son las más meridionales actualmente del área de distribución de los osos, no tiene por qué ser mucho tiempo, puede ser un mes, 2, 3, depende de los años, depende del estado físico del ejemplar. Y obligatoriamente las hembras que van a parir sí pasan el invierno en una osera y emergen de las oseras generalmente en la cordillera cantábrica en el mes de abril, hacia mediados o finales de abril o primeros de mayo, con las crías pequeñas. Una particularidad es que las crías dependen de su madre, exclusivamente de su madre, por un periodo muy prolongado de tiempo, que suele ser al menos 1 año y medio, pueden ser 2 años y medio, pero al menos 1 año y medio. Son polígamos, tanto los machos como las hembras procuran aparearse con la mayor cantidad posible de individuos del otro sexo. En el caso de los machos, para rentabilizar su inversión reproductiva. En el caso de las hembras también, pero en gran parte por confundir la paternidad de posibles candidatos a futuros infanticidios sexuales, que es una característica de algunas especies de vertebrados, ocurre en aves, ocurre en algunos carnívoros, en primates. Parece que una de las estrategias de las hembras para evitar los infanticidios es copular con la mayor cantidad de machos posibles, de forma que el macho
en la temporada siguiente conozca a esa hembra y ante la duda de que sus crías pueden ser suyas no les haga nada. Este plantígrado se encuentra seriamente amenazado por diversos motivos, aunque es evidente que el hombre no ha sido su mejor aliado. Hasta los años 60, de hecho, fue especie cinegética en nuestro país, aunque las cosas han cambiado desde entonces. Desde el año 73 en España es una especie protegida. Y a partir de principios de los años 80, las comunidades autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente, el antiguo Ministerio, el ICONA, empiezan a financiar o encargar algunos trabajos de demografía. Digamos, los primeros censos se llevan a cabo a principios de los 80. Los biólogos y las instituciones de conservación y de gestión del medio natural se dan cuenta de que la situación es dramática. Quizá de en torno a un centenar de osos aproximadamente. Y esa situación con altibajos se mantiene hasta aproximadamente mediados de la década de los 90, es decir, desde principios de los 70 hasta mediados de los 90, podríamos decir que la población cantábrica de osos está a punto de desaparecer varias veces, con un número de ejemplares bajísimo, menos de 100 ejemplares, con dos poblaciones separadas, aisladas entre sí, una en la mitad occidental y la otra en la mitad oriental. Según los trabajos de genética de los últimos años, esa separación viene desde principios del siglo XX, o sea que varias generaciones de aislamiento, lo que supuso además que las características genéticas de la población y en particular de la mitad oriental fueran extraordinariamente delicadas, quizá a punto de entrar en un problema de depresión por endogamia. Es entonces cuando saltan todas las alarmas y se toma conciencia de la necesidad de actuar contra un problema que va más allá de la supervivencia de una única especie, pudiendo afectar al equilibrio medioambiental de la zona. El oso es una especie catalogada en peligro de extinción. A nivel regional, en Castilla y León, igual que en otras comunidades, tiene un plan de recuperación que es el que marca un poco los trabajos y las líneas que tenemos que seguir para proteger a la especie. En los años 60 todavía se cazaron osos en España legalmente, a mediados de los 60. Han estado en declive durante siglos, podríamos decir, precisamente por persecución directa. Los grandes carnívoros no están adaptados a sufrir altas tasas de mortalidad. Afortunadamente, en el caso de los osos, a partir de los años 70, 80 y 90, ha habido algunos esfuerzos de conservación. Básicamente se trabaja pues, a varios niveles. Por un lado, a nivel regulación y protección, la propia declaración del parque natural fue una consecuencia del plan de recuperación del oso porque estaba contemplado la protección del territorio. Se hace a otro nivel un seguimiento constante de la especie. Para proteger una especie hay que saber su estado de conservación, sus niveles poblacionales. Entonces hay un seguimiento desde hace más de 30 años de las poblaciones oseras en la montaña palentina. Y luego finalmente, aparte de la vigilancia que hacen los agentes medioambientales, también se hacen trabajos de gestión del hábitat o trabajos de gestión directa de la especie relacionados con los objetivos que marca el plan de recuperación. Por ejemplo, lo relacionado con atender a los daños que causan los osos, colaborar con las personas damnificadas, con apicultores sobre todo, a proteger esas colmenas y trabajos muy variados. Los esfuerzos de conservación en la cordillera cantábrica desde los años 80 o 90 hasta la actualidad han tenido algo que ver, o han tenido bastante que ver. Probablemente no son la única razón. Hemos publicado recientemente algún trabajo sobre la tendencia de la población en las últimas décadas, desde los años 70, y aunque algunos aspectos, algunos factores sociales, como los esfuerzos de conservación, medido por ejemplo en número de guardería por superficie o en número de espacios protegidos o Red Natura 2000, etc., parece que tienen una relación con la tendencia de la población. También hay factores climáticos que han ayudado, o sea que hay cuestiones ambientales que están detrás
de este empuje que ha tenido en las últimas décadas la población de osos cantábricas en un sentido de incremento. La protección de la especie requiere también un seguimiento para evaluar los resultados de las medidas adoptadas, que no siempre es fácil, aunque los resultados compensan los esfuerzos invertidos. Realmente, cuando se sigue el oso pardo, el trabajo que hacemos no es contar osos, no están marcados, no están identificados. Realmente lo que podemos localizar son las osas con crías. ¿Por qué? Porque son ejemplares que se mueven mucho menos y más fácil de identificar. Si tú a un oso le ves un día y al día siguiente le ves mojado a 200 metros, no puedes, parecen ejemplares diferentes. En cambio, un oso con cría que tú has visto en un lugar, un oso con dos crías, y la sigues viendo, la tienes perfectamente identificada, y al cabo de poco puedes ver otra con una o con tres y puedes diferenciar que son grupos familiares diferentes. La población ha aumentado, se estima, la última estima de hace unos años, que la población está en torno a unos 220 o 250 ejemplares en toda la cordillera cantábrica. Una buena noticia, aparte de esos números, es que las dos poblaciones o los dos núcleos están conectados. Eso quiere decir que la población es más grande, no solo por el número de ejemplares, sino porque al estar unida es mayor. Las consecuencias en cuanto a la variabilidad genética del hecho de que estén unidas es muy positivo también, aleja el fantasma de la depresión por endogamia. En los años 90 había una o dos osas reproductoras en la zona, en Montaña Palentina. Yo recuerdo un biólogo que trabajaba en la Junta conmigo que decía que en 20 años habríamos visto, por desgracia, desaparecer las poblaciones oseras. Es la predicción que hacía en los 90, que ahora se tendría que estar cumpliendo. Claro, ¿cuál ha sido la realidad? Bueno, pues gracias a la gestión, al apoyo de grupos, al apoyo de población local, gracias a muchos esfuerzos que se han unido, pues hemos visto cómo de esas una o dos hembras reproductoras que solo parían en Montaña Palentina, ya no parían en Cantabria ni en Riaño. Se ha ido incrementando progresivamente el número de osas reproductoras y ahora estamos cerca de 12 osas reproductoras. Claro, no conocemos la población osera, pero ha habido un incremento muy notable, al menos en lo que se refiere a osas reproductoras, que lógicamente es una parte de esa población y es un buen indicador de la evolución de la población. Pero los buenos resultados obtenidos esconden una realidad que parece menos favorable en nuestra provincia. Aunque el incremento ha sido llamativo en la población en las últimas décadas, es muy desigual o muy desproporcionado, es decir, prácticamente todo el incremento se ha producido en la mitad occidental de la cordillera y el incremento en la mitad oriental ha sido muy leve, si es que se ha producido algún incremento. No podemos olvidar que estamos hablando de poblaciones con un contingente de ejemplares reducido y que una situación al azar o un problema, unos años de falta de alimento o la muerte accidental de un par de hembras, unas pocas hembras, pues puede ocasionar que esa población tenga problemas graves. O sea, el nivel de amenaza en las poblaciones oseras se mantiene y en particular en la población de la Montaña Palentina y en la población oriental. Casi en las dos últimas décadas, de los 40 o 41 osos muertos que han aparecido en la cordillera cantábrica, casi la mitad han aparecido en la mitad oriental, y de esa mitad, 19 ejemplares de 41, que es casi el 50%, 14 han aparecido en el norte de Palencia, es decir, el 35%, uno de cada 3 osos que han aparecido muertos o tiroteados en la cordillera cantábrica lo ha sido en el norte de Palencia y sin embargo alberga solo el 10% de la población, uno de cada 10 osos, ¿no? Eso quiere decir que el norte de Palencia tiene algunos problemas muy serios que solventar en relación a la gestión y conservación de los osos. La reserva de Fuentes Carrionas, igual que cualquier otra de Castilla y León o cualquier otra reserva que yo conozco en España, se gestiona con mucha profesionalidad. Todos los cazadores van acompañados de un celador. Todos los cazadores van siempre acompañados de celadores. En las reservas se establecen restricciones desde el punto de vista del oso
y no se deja cazar jamás cuando se tiene constancia de la presencia de una osa con crías en esas manchas. Y hay determinadas manchas que no se cazan nunca, que no se hacen cacerías colectivas de jabalí por el riesgo de confusión entre jabalíes y osos, que es un riesgo que existe. Los ejemplares que se han encontrado muertos, en un porcentaje muy alto de los casos, han sido de los propios celadores o agentes de la Junta los que los han localizado, y a partir de ahí, en colaboración con la Guardia Civil, porque inmediatamente llamamos a la Guardia Civil, porque en estos casos puede haber tipos penales, si ha habido un disparo, ha habido un veneno, trabajamos en colaboración con el SEPRONA. En los últimos 35 años yo tengo identificados 11 casos de localización de ejemplares muertos, de osos muertos. ¿Por qué aparecen osos muertos en Montaña Palentina? Hombre, los osos, lógicamente, si hay, pues pueden aparecer muertos en cualquier sitio. La Montaña Palentina tiene una diferencia con el resto del territorio, sobre todo la cuenca alta del Pisuerga, que es donde hemos encontrado buena parte de estos ejemplares, en términos de pernía o en términos de cervera. ¿Qué es lo que ocurre? Son bosques muy suaves, zonas muy accesibles, con muchos pueblos. En pernía hay 12 pueblos, en plena zona osera. En cervera hay 20 y tantos pueblos, 20 y tantas pedanías. Entonces, son zonas muy fáciles, muy accesibles, donde se pueden encontrar los restos con cierta facilidad. En otras zonas mucho más abruptas es mucho más difícil de encontrar restos. En esta zona es más fácil, igual que es más fácil, por ejemplo, que haya agresiones a personas por encuentros accidentales. De las 5 agresiones a personas, 4 han sido en Montaña Palentina, de las 5 que hay en los últimos años. Y la otra ha sido muy cerca, una en Cantabria, muy cerca del término de Brañosera. Ya hace 10 años casi, una serie de entidades conservacionistas pidieron a la Junta medidas para solventar este problema. Es un problema directamente relacionado con la gestión cinegética de la reserva, quizá no tanto con la intensidad de caza, pero sí con cómo se caza, dónde se caza, en áreas críticas de oso. No hay muchas zonas buenas en el norte de Palencia para los osos en las épocas críticas, y esas zonas deberían ser cuidadas con mucho mimo. Claro, existen sectores o existen parte de esa población que igual no está tan concienciada, y existen determinadas personas, que lo estaba pensando hace un instante, o determinados cazadores que igual no tienen la responsabilidad que tienen que tener, pero cuantos más osos hay en zonas habitadas como Montaña Palentina, que hay 50 pueblos dentro del parque, pues más fácil es que haya sustos, que haya encuentros casuales. Y una de las mayores responsabilidades que tenemos los que trabajamos en gestión de oso pardo en los próximos años es conseguir que ese incremento de población del oso y que esa presencia de personas en el monte, incluso muchas veces turistas o visitantes interesados en ver el oso, pues que no cree ese tipo de conflictos y minimizar el riesgo de encuentros o incluso de agresiones. El oso pardo no es el único habitante de la montaña palentina que se encuentra en el catálogo de especies amenazadas, aunque sí el más grande, lo que incrementa su visibilidad en la sociedad. Justo lo contrario que le ocurre al mundo de los coleópteros, con algunos ejemplos de especies amenazadas en nuestra provincia. Encontramos, por ejemplo, algunas, como puede ser el caso de la mariposa hormiguera oscura, que es uno de esos 2 especies de vertebrados que se encuentran catalogados, en este caso con la categoría de vulnerable, que no es que la tengamos distribuida en la mitad norte de la provincia, no en la mitad norte, en el tercio norte provincial, sino que Palencia aglutina, acoge probablemente más del 50% de su población, de sus colonias dentro de toda la península ibérica. Esta especie de invertebrado tiene una serie de características que la hacen peculiar. Tienen, como otras especies de mariposas de esta familia, tienen un comportamiento muy característico que se llama mirmecofilia, que es decir, que para su desarrollo dependen o necesitan del apoyo, de la ayuda de las hormigas, que son las que terminan o las ayudan durante la crianza de las orugas. Esto es una relación bastante compleja, en muchos casos de simbiosis, es decir, se produce un beneficio mutuo para ambas especies, pero en el caso de las hormigueras lo que sucede es que después de que las orugas se dejan caer al suelo, son recogidas por unas hormigas de un determinado género que las llevan a su hormiguero, pero lo que hacen las larvas de mariposa es alimentarse directamente de las puestas y de los larvas de las hormigas, es decir, es una predación, es una mariposa que en realidad es un animal carnívoro, por muy
raro que nos pueda, por muy extraño que nos pueda parecer. Y el nombre de hormiguero hace referencia a que efectivamente las especies, la especie en concreto, la mariposa hormiguera oscura pasa pues 10 meses viviendo dentro de un hormiguero en su fase de larvas, el periodo más largo dentro de su ciclo biológico, y alimentándose de las larvas de las hormigas. Depende no solamente de las hormigas, sino también de la presencia de una planta, que es donde tiene que poner los huevos, y durante unas primeras semanas de su ciclo biológico la larva se alimenta de esa planta, única y exclusivamente de esa planta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues garantizar la conservación de su hábitat, que son esas praderas húmedas, en ocasiones zonas turbosas o semiturbosas, donde se encuentra la planta nutricia, donde se encuentra la hormiga y se dan las condiciones favorables para que se encuentren las colonias de esta especie. Y eso lo tenemos en una parte importante de los pastizales húmedos y de las turberas del Parque Natural de la Montaña Palentina, y también algunas colonias fuera de ese espacio natural. Hoy en día aún es poco lo que se conoce sobre la mariposa hormiguera oscura. El principal factor de amenaza es el desconocimiento que tenemos del estado de conservación de sus poblaciones y de la propia existencia de sus poblaciones. Es decir, cuando nosotros empezamos hace 6-8 años a estudiar la hormiguera oscura en Palencia, había una sola cita de una colonia lindando con León. Nosotros encontramos 30 y tantas colonias en apenas 2 años y vimos que Palencia es la provincia más importante en cuanto al área de distribución de esta especie. Entonces, ese es el primer paso, saber dónde están, y a partir de ahí identificar cuáles son los problemas y poner las soluciones o implementar las medidas de gestión, que a veces no hay que hacer nada, no hay que invertir dinero, simplemente saber dónde están y garantizar que esos hábitats se van a mantener tal cual se encuentran en estos momentos. Pero estamos en pasos todavía iniciales de conocer cuál es el verdadero problema, la verdadera problemática de conservación de esta especie. Y quizá fruto de ese desconocimiento aún queda mucho por hacer para favorecer su conservación. Pero realmente han sido muy poquitos los trabajos que se han hecho de conservación directa de las colonias de esta mariposa. De hecho, bueno, hemos comprobado como en los últimos años algunas de las colonias más conocidas o más importantes, bueno, pues han sufrido amenazas de intentos de desecación de la turbera, o por ejemplo hay una amenaza que quizás necesita de la implementación de medidas de gestión, como es compatibilizar las labores de siega en algunas colonias de tal forma que se consiga que estos trabajos no se adelanten demasiado en el tiempo, porque si se siegan los prados antes de que vuele la mariposa, cuando la mariposa sale ya no está la flor donde tiene que poner las plantas. O también puede ser una buena solución conseguir dejar pequeñas franjas, pequeños parches de vegetación sin segar. Lógicamente, estas medidas tienen que ir acompañadas de unas medidas compensatorias a esos ganaderos que colaboran en esas acciones. Nosotros hicimos un proyecto piloto que resultó bastante exitoso, y quizás ese sea el camino de una de las medidas que se pueden adoptar y que de hecho ya han sido puestas en marcha en otros países. Aunque puedan causar problemas a la población, como en ocasiones ocurre con el lobo, de un modo u otro, el ser humano está condenado a convivir con estas especies por el bien del ecosistema. Estamos obligados a conseguir esa compatibilidad y esa armonía. En el caso del oso, afortunadamente los daños al ganado son muy limitados. El oso es carroñero, come carne, pero normalmente come animales muertos. Todos los problemas de conservación, o gran parte de los problemas de conservación, vienen de la humanización del territorio, de la persecución directa, de los problemas directos o indirectos que genera nuestro uso del territorio, ¿no? Efectivamente, en España o en Castilla y León hay menos gente que en algunas zonas del centro de Europa, o que en Dinamarca o que en Luxemburgo, pero para la conservación de especies sensibles o amenazadas o que necesitan grandes espacios vitales con poca humanización, ese va a ser siempre el problema, ¿no? Es el problema de los gallos, el problema de los linces, el problema de los osos, el problema de algunas grandes rapaces, el problema de los lobos también. Y yo creo que la población, en particular la local, que es muy importante en la conservación del oso pardo, está perfectamente concienciada y hace una labor muy buena
que no es siempre el vecino, es el ganadero que está en el monte con el oso, es el cazador que caza en zonas que hay osos. Entonces yo creo que realmente hay un esfuerzo y que ha habido un esfuerzo y una labor y que la propia población le tenemos que reconocer ese mérito de que está participando de forma muy importante en la conservación. En este sentido, los espacios protegidos, tanto los parques naturales o los parques nacionales como la Red Natura 2000, son herramientas interesantes y yo diría que imprescindibles. No podemos renunciar a mantener esos espacios o incluso a incrementar su superficie. Y luego, desde un punto de vista social, es muy importante el respeto que los humanos hagamos de nuestra relación con la naturaleza.